más bien este cambio nace en el propósito eterno de Dios. Créanlo, hermanos, que muchas veces, cuántas veces viene cambios a la vida de la persona. Muchas de las veces es porque, en el caso, ¿verdad? Poniendo como testimonio, ¿verdad? Como ejemplo, ¿verdad? Que todos conocemos aquí en casa, cómo cambió la vida radicalmente, ¿verdad? De la vida de nuestro hermano David. Él normalmente iba a su trabajo, regularmente tenía su jornada. Cuando vino a él su vida, ¿verdad? Qué enfermedad, tuvo que cambiar un cambio de vida, incluso en su manera de vivir dentro de su casa. Un cambio completo, hermanos. También algunos hermanos vienen también cambios a su vida, tal vez porque eran gente millonaria. De repente vino un fracaso administrativo y vinieron a bancarrota. Esa persona tiene que cambiar toda su vida. Sus hijos ya no los pueden mandar a las universidades de mucho prestigio. Ya no puede usar los mismos carros, porque la vida el dinero, la economía que antes tenía, se vino de picada. Tienen que ser ajustes. Yo quería tomar una historia, hermanos, pero no lo puse. Pero hay una historia de un hombre, hermanos, que cuenta, hermanos, que ese hombre, hermanos, teniendo millones, dice la historia, hermanos, que perdió todo. Y muchos entrarían en la locura. Pero ¿saben qué él hizo, hermanos? Dice la historia de él, hermanos, cuenta, es una historia verídica. Dice que se fue a una isla. Y en esa isla con su perro vivió su última vida, lo último que le quedaba de vida. Era viejo, ya era grande, pero él prefirió vivir en un cambio radical, pero donde él tenía el control de su tiempo. Muchas veces decimos cuando somos jefes, tenemos el control de nuestro tiempo. Pero hermanos, eso es mentira. El trabajo tiene el control de tu tiempo. ¿Sí? Y este hombre ya estaba cansado de esa vida. Él quería tener el control de su vida. Dice que aprendió a sembrar, aprendió a pescar. Y él vivía tranquilamente, hermanos, sin lujos, teniendo antes trajes costosos, teniendo, hermanos, carros costosos, teniendo un chofer, teniendo toda la comunidad. Aprendió a sobrevivir, hermanos, sin nada de eso. Y dice que en ese momento él encontró una paz que no había encontrado en la economía. Ese hombre cambió radicalmente su vida. Pero yo no te vengo a hablar de eso. Yo no te vengo a hablar de eso. Yo te vengo a hablar de un hombre llamado Saulo. Saulo, que hoy lo conocemos como el apóstol Pablo. Hemos hablado, hermanos, anteriormente de cómo empezó la persecución de la iglesia. Vemos, hermanos, que el primer mártir, que fue Esteban, había un joven allí que, siendo fariseo, dio aceptación, dio su voto para que esa persona muriera. Y ese joven era Saulo. En este capítulo vamos a ver, hermanos, algo de lo que la Biblia nos enseña de quién era Saulo antes, su conversión y después. Lógicamente que no lo vamos a ver todo, porque sería demasiado grande la enseñanza. Pero vamos a ver de esos 3 puntos: el antes, en medio de su conversión y después de su vida en práctica. En estos primeros versículos, lean conmigo nuevamente, del versículo del 1 al 2. Lean conmigo, hermano. Vamos a ver antes de su conversión cómo era Saulo. Dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, dice que vino a los sumos sacerdotes y les pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin, escuchen bien, que de que se hallase algún hombre o mujeres en el camino, porque él iba a Damasco, los trajera, hermanos, presos a Jerusalén. Hermanos, esto es algo un poco de lo que vamos a ver. Hermanos, simplemente al ver esto, hermanos, tú puedes ver aquí, hermanos, a un joven con una característica pasible, tranquilo. ¿Verdad que no, hermanos? Tú ves a un hombre
con un gran fervor en lo que creía, con gran deseo y celo de lo que él entendía. Y si vamos más adelante, hermanos, en el versículo 13 al 14, que lo vamos a ver en desarrollo, pero yo estoy en este punto, lo que de Pablo se hablaba o de Saulo se hablaba. En el versículo 13 y 14, entonces Ananías respondió al Señor. Ahorita vamos a ver el contexto, porque yo sé que aquí algunos no entienden nada de este contexto, pero yo quiero que veas esto. Entonces Ananías respondió al Señor: he oído mucho acerca de este hombre. ¿De quién? De Saulo. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí, escucha bien, aún aquí, estaba en Damasco, Ananías, aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. Hermanos, este Saulo no era un cualquier joven, era un joven con autoridad. Tanto era su autoridad, hermanos, que parecía, hermanos, una tipo de, hermanos, de policía, hermanos, detective. No lo sé, hermanos. El caso es de que este hombre tenía cartas firmadas por autoridades para que cualquiera que confesare el nombre de Jesús, él tenía la autoridad de con simplemente llegar a confesarlo, él tenía la autoridad de llevarlo preso. Hermanos, yo no sabía, hermanos, yo no sabía muchas cosas. Hermanos, muchas cosas ignoramos tú y yo, porque sinceramente estamos en un mundo muy bueno, hermanos, aquí en Estados Unidos. Sea que tal vez no tengas la casa que quieres, no tengas el carro que quieres, pero hermanos, tenemos mejor vida que muchos en otro lugar. Sinceramente. Hermanos, estando ayer en un estudio que nos daba el pastor, nos daba testimonio, hermano, y eso quiero que usted se goce, hermanos, este testimonio, hermanos. Estaba dando testimonio que uno de los pastores de Palabra de Vida, hermanos, perdónenme porque yo soy malo para eso, pero la historia es, hermanos, la cosa es que este pastor estaba pidiendo oración porque él iba a entrar en una área donde no podemos hablar libremente del evangelio de Jesucristo, del cristianismo. Dice que si ahí es ilegal, hermanos, ilegal. Si tú te descubren hablando de Cristo, te llevan preso, hermanos. Y los que confiesan a Cristo y convierten a Cristo allí, si tienes casa, tienes propiedades, la misma autoridad te quita tus propiedades y te lleva preso. Incluso muchas de las veces hasta la muerte. El pastor dijo: oren por mí, oren por los que vamos a ir, porque esto es una cosa de vida o muerte. Ellos fueron valientes, entraron en esa comunidad y ahorita, hermanos, ya está establecido, hermanos, una iglesia allí de Palabra de Vida, hermanos. Es la única iglesia cristiana en esa comunidad como cristiana, hermanos, que pudo entrar. Es una victoria muy grande, no para Palabra de Vida. Escuche bien esto, porque no idolatramos la asociación. Adoramos a Dios porque dio valentía a este pastor, a ese grupo de personas, y les dio la victoria para que el evangelio siga siendo adelante. Eso solamente lo pudo haber hecho Dios, hermanos. Pero la batalla no termina allí. Todas quedan lugares cerca de ese lugar, más adentro, donde igual, hermanos, cualquier persona que entra es cuestión de vida y muerte. Hay una batalla, hay una lucha, hermanos. Por eso te digo, hermanos, nosotros pensamos que esto ya quedó atrás. Esto se vivió en aquellos tiempos. No, hoy en este momento todavía en algunos lugares se está viviendo. Mientras que tú y yo, hermanos, no tomamos en cuenta nada de esto. Yo te ruego, hermanos, te pido con todo el amor de mi corazón que analicemos nuestra vida, que veamos si en verdad estamos siendo fieles a aquel que nos llamó. Y tú ya hoy has recibido a Cristo. Tú tienes un compromiso primeramente con Dios. Pero como los dos grandes mandamientos, ¿cuáles son? Uno,
Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero si es amor, yo puedo decir, yo amo a Dios. Y lo digo muy romántico, yo amo. Pero si no amo al prójimo, eres mentiroso. Porque nuestro amor que tenemos hacia Dios se nos refleja hacia lo visible. Y ese es el amor que Dios quiere, que amemos al prójimo. Y cuando digo prójimo, no hablo de los convertidos, sino de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estos pastores que fueron a ese lugar, y no nomás son ellos, hay muchos valientes misioneros que hoy, mientras que tú y yo estamos aquí gozando de un fresquecito lugar, sentaditos muy cómodamente, hoy en este momento muchos están velando la muerte de pastores, de evangelistas, de misioneros, por amor a Cristo. La familia llora la pérdida, pero en el reino de los cielos están recibiendo a héroes de la fe. Me dieron su vida para que el evangelio se siguiese predicando. Por lo cual, hermano, yo quiero llamarte a conciencia. Y lo que el apóstol Pablo antes era, fue algo muy difícil para la iglesia primitiva. Y es algo que en muchos lugares se está viviendo. Por eso los teólogos, los estudiosos dicen que el libro de los Hechos no se ha terminado. ¿Por qué? Porque se sigue viendo, hermanos, la historia de la iglesia, que Dios sigue trabajando a través de ella. ¿Cuánto alaban a Dios? Aclarando, el canon se cerró. Lo que quiso decir Dios a través de las escrituras sí se cerró. Pero estamos hablando de la historia, porque estos son los hechos de los apóstoles y también son los hechos de la iglesia, lo que sí vivió. ¿Me entienden, hermanos? No quiero confundir, que después digan que el pastor está diciendo que podemos añadirle más al libro de los hechos. Aclarando. No, hermano, es que si no me agarran en cortina y después me sacan ahí, hermano, herejía. Vamos a leer más de Pablo, hermano, de Saulo. Rápidamente, hermanos, vamos al capítulo 26. Capítulo 26. Su defensa ante el rey Agripa, hermanos. O ante este hombre llamado Agripa. Era un rey que tenía el conocimiento de las escrituras, de la ley de los judíos. Miren, hermano, vamos a leer del versículo 9 al 11. Miren lo que dice, hermanos. Y lean conmigo Hechos 26 de 9 en adelante. Dice, yo ciertamente había creído, escuche bien, había creído mi deber, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuál era el deber del apóstol Pablo? Que él había creído de manera, o sea, hermanos, como un hijo cree en su padre, él creía en lo que él hacía, en hacer cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Están conmigo, hermanos? No nos hagan mandar para Apocalipsis y yo esté en Hechos. Hechos capítulo 26, versículo 9 en adelante. Dice, lo cual también hice en Jerusalén. Escucha bien, hermanos. ¿Qué fue lo que hizo, hermanos? Él tenía autoridad, fue a Jerusalén. Dice, yo encerré en cárceles ¿a cuántos? A uno. ¿Qué dice, hermanos? Muchos de los santos. Él llevaba presos. ¿Se acuerdan que él asolaba a la iglesia? Los llevaba a rastras, hermanos. Arrastrando, así lo dice el libro de los Hechos. Y los llevaba a encerrar, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y lo que más dice, hermanos, y cuando los mataron, yo di mi voto. Él iba, sacaba personas de sus casas, las llevaba arrastrando. Hermanos, ¿cuándo han visto ustedes en películas de perdido? Ojalá que no en persona. ¿Cuántas veces están visto en personas ser arrastrados, hermanos? ¿Te imaginas eso, hermanos? La experiencia esa tan triste, hermano, y tan fuerte. Eso mismo hoy en muchos lugares están padeciendo la iglesia todavía.
Esto que están pasando aquí, en muchos lugares están pasando. Dice que él los arrastraba, los llevaba a prisiones. ¿Y qué más dice, hermanos? Y cuando los mataron, yo di mi voto. No, hermanos, eso está difícil, hermanos. Él daba el voto para que todos los que él encerraba los mataran. Y muchas veces, hermanos, yo cuando estaba leyendo eso, yo estaba agarrando coraje contra Pablo, hermano. Yo no sé cuántos de ustedes saben, es que no quiero decir esto porque después se vuelve como meme, pero hermano Antonio le gusta. Yo no sé cuántos han visto un video, hermanos, donde sale como que ya está en el cielo y luego está Urias y luego que va caminando y va viendo a David y que se acuerda ahí que le había quitado a la mujer. Y luego otro que también que van caminando y ven a Eva y vamos, le dan un trancazo a Eva. Hermanos, en este caso yo veo aquí, hermanos, a Saulo en lo que el hombre que era antes, hermanos. Como hombre que somos y personas que somos, nos da tristeza y nos da coraje la impotencia ante el mal que hacía la iglesia. ¿Sí me entienden? Y yo quiero que entiendas esto, hermanos, y cómo el poder de Dios es tan grande. Y no les dije el tema es: no basta decir Señor, Señor. Dice que los encarcelaba, tenía autoridad, él daba su voto para que muchos murieran de los que estaban encerrados. Lean conmigo, hermanos, quiero que lean conmigo, hermanos. Y dice, castigándolos en todas las sinagogas. O sea, no le bastaba con llevar los presos. Si estaban en sinagogas, ahí mismo los torturaba, los castigaba. Y si fuera poco, hermanos, dice aquí mismo en el versículo 11, dice, los forcé a blasfemar. ¿Te imaginas? Hombres con convicción. Los obligaba, los torturaba al tal punto que los hacía blasfemar. No dice que no lo hicieron, hermanos, muchos de ellos blasfemaban porque estaban padeciendo y sufriendo, obligados. En otra traducción dice, hermanos, que los obligaba a negar de su fe. Eso es duro, hermanos. ¿Te imaginas qué tipo de hombre era Pablo, hermanos? Los forcé a blasfemar. Y luego no termina ahí. Dice, y enfurecido sobremanera contra ellos. Hermanos, tenía rabia Saulo, hermanos. Dice, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. O sea, hermanos, ¿cuánta gente es muy racista y no te quiere dentro de su rancho, dentro de su colonia, de su pueblo, de su comunidad? No, este hombre llamado Saulo no solamente no los quería ver en Jerusalén, no los quería ver en ningún lugar. Él quería exterminar con todos los que invocaban el nombre de Cristo. Él tenía su celo fuerte, hermanos, contra aquellos que invocaban su nombre. Ahora yo quiero que veas, hermanos, yo quiero que veas esta característica. Era un hombre que tenía firme su convicción, que lo que él hacía, hermano, lo hacía con gran celo. Tenía un carácter, hermano, porque, hermanos, sea como sea uno, hermanos, hay que tener carácter para aceptar que una persona, tú digas, sí, mátalo. Hay que tener carácter para hacer eso, hermanos. Hay que tener carácter, hermanos, tan fuerte, hermanos, y duro de sensibilidad, para que no te importe lastimar a mujeres y a hombres en frente de sus hijos, sin importarte que sus hijos iban a quedarse sin sus padres, sus hermanos, hombres sin sus hermanos, padres sin sus hijos. No importaba que mueran. Eso tiene que ser un hombre, hermanos, duro de sensibilidad. Ese era el apóstol Pablo, hermanos. Ese era el apóstol Pablo. Si yo te preguntara, hermanos, y dijéramos, ahí está un varón, él es así, vamos a votar, lo pasamos al frente, tú lo mirarías que él fue el culpable que mató
a alguien de tu familia, el que fue que golpeó a tu padre, él fue el que golpeó a tu hermana, el que fue que hizo muchos males a tu familia. Y él viene y dice, quiero que todos me perdonen. ¿Lo perdonarías? Lo perdonarías, porque por culpa de él tú eres huérfano. Por culpa de él te quedaste sin familia. Por culpa de él perdiste toda tu vivienda, tu casa, lo que tanto trabajaste. Por culpa de él, por su celo. Tú lo perdonarías. Tú lo quisieras a tu lado. Tú lo quisieras sentado a tu mesa. Tú lo quisieras que se quedara adentro en tu casa. Que comiera de tu comida. Que se durmiera en un cuarto que tú has trabajado otra vez. Tú lo quisieras. Imagínense, hermanos. Imagínense esto. Pero ¿sabes qué, hermano? Tú y yo, porque estoy viendo tus expresiones, nos costaría mucho, hermanos, perdonar a una persona así. Pero en Cristo hay perdón. Porque Dios no tiene el corazón que tenemos nosotros. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios bondadoso, paciente, que no mira como nosotros miramos, no piensa como nosotros pensamos. Él obra de manera que nosotros lo podemos entender. Por lo cual cada vez que tú veas tu condición, no te sientas más justo que este hombre que te presenté aquí. Porque delante de los ojos de Dios, aunque tú no hiciste lo mismo que él, delante de los ojos de Dios, tú eres una persona que merece la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. No hay pecados pequeños ni grandes. Pecado es pecado. Y el hombre en su condición está en pecado. Y todos merecen la muerte. Y si somos salvos de la misma manera que este hombre que te presenté, como un joven que no ha hecho nada. Porque la maldad Dios la mide de una manera diferente, no como nosotros. Nosotros vemos que mi hijo hizo una maldad, le doy una corrección. Este hizo una maldad más grande, lo corrijo más duro. No, Dios lo ve, pecado es pecado. Necesita corrección, es corrección. Claro es que hay pecados que afectan más que otros. No es lo mismo robar que mentir, ¿sí? No es lo mismo mentir que matar. Porque hay pecados que afectan a terceros. Pero al final, delante de los ojos de Dios, es pecado. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? Ya te presenté, hermanos, lo que era el apóstol Pablo antes de su conversión, llamado Saulo. Cosa difícil, hermanos, para que una persona de esas sea perdonada. Yo le testificaba, no me acuerdo a quién, pero yo le testificaba que yo he tenido la oportunidad de hablar personas como esas, hermano. Que tú no quisiera que tú la tuvieras enfrente. Y si tú eres enfrente, no quisiera saber qué es él. Yo les he tenido de frente. Y he visto cómo lloran. Porque nomás es Dios el que puede obrar en ese corazón duro. Dios puede cambiar. En Cristo hay salvación, hermanos. Sigamos leyendo, hermanos, porque el tiempo avanza. Después me regaña Presi que tardo mucho. Lean conmigo el versículo 3 en adelante. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermanos, cuando vemos en este punto del texto, quiero que note algo. Recuerden que el tema es, no basta decir Señor, Señor. Cuando el Saulo iba rumbo a Damasco, dice que en el camino se encontró con el Señor. Un resplandor tan grande que dice que él quedó ciego, hermanos, quedó ciego. Más adelante, cuando vino su curación, su sanación, por medio de un milagro, a través de Ananías, si no me equivoco, el nombre,
dice que se le cayeron de los ojos como tipo escamas. Quiero dar a entender que son como los pescados que tienen las escamas, ¿verdad? Que se le quitan, está duro. Se le puede ver como un tipo catarata, se puede decir, en los ojos, se le cayeron. Estoy tratando de hacerle entender. No digan que eso es, estoy tratando de darme a entender. Pero dice que cuando él estaba en esa shock que vivió, en esa experiencia con Jesús, dice que Jesús le habla: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermanos, aquí quiero que veas un dato. ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A un grupo de creyentes. Pero aquí Jesús le dice, no le dijo: ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué persigues a los que han creído en mi nombre? No, él le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Toda persona, hermanos, que va en contra de un creyente, de un cristiano, está en contra de Cristo. Y el que se mete contigo, se mete con Cristo. ¿Te imaginas esto, hermanos? Así seas tú una mujer, un joven, huérfano. Aquí eres eso. Pero en la manera que Dios te ve, no te ve huérfana ni huérfano. Te ve como una persona que tiene un padre. Te ve como una persona que tiene un hermano. Tu padre es Dios y tu hermano es Cristo. No te ve solo, no te ve sola. Por eso es que cuando Jesús se le aparece, él le dice: ¿por qué me persigues? Porque nosotros estamos en Cristo. Y toda persona que va en contra de la iglesia va en contra de Cristo. La batalla tú no la peleas, la pelea Cristo. ¿Cuántos de los que, hermanos, familiares se le fueron encima a Saulo? Como hoy en día dice: no, pues si viene en contra mía, aquí le tengo quién sabe qué tanto y se va a conocer quién soy yo. No, mía es la venganza, yo pelearé, dijo el Señor. Hermanos, era algo honorable morir por causa de Jesucristo. Los soldados, cuando mueren por causa de su país, son llamados héroes de la guerra. Cuando nosotros morimos por causa de Cristo, somos héroes por causa del evangelio. Somos llamados mártires. Y ellos, hermanos, dejaron que Dios peleara la batalla. Ellos, en vez de levantarse en armas, salieron huyendo, porque ellos entendían que el que iba a pelear por ellos era Cristo. En el camino va a haber pérdidas, como en las guerras hay pérdidas. Otros mueren, otros pierden una pierna, un brazo, otros quedan ciegos, pero siguen viviendo. Otros no, vienen completitos. Pero al final la batalla se ganó, la batalla se ha ganado, hermanos. Cristo la venció en la cruz de Calvario. Pero en el caminar, hermanos, hay pérdidas, sí. Hay personas que mueren por causa de la expansión del evangelio. Pero esta vida, quiero que entienda, esta vida es momentánea. Yo sé que la amamos mucho y no queremos perderla. Queremos vivir, si es posible, 200 años. Quisiéramos vivir eternamente. ¿Cuántos mitos hay del agua de la vida, el fruto de la vida, que buscan que supuestamente hay algo que te puede dar vida para siempre? Pero el hombre quiere vivir para siempre, no para glorificar a Dios, sino para deleitarse en sus deseos de siempre. Pero cuando vemos aquí a Saulo enfrentándose a Jesucristo, hermanos, vino el impacto más grande que toda persona debe de tener. Muchas veces nosotros queremos que la gente se convierta a Cristo, queremos convencerlos con nuestra doctrina, queremos convencerlos a como dé lugar, pero al final de cuentas, hermanos, nosotros solamente somos medios, servidores. Vamos a poner los servidores, porque medio ya se parece más a la iglesia católica, hermanos. Vamos a poner somos servidores. Pero el que trae la conversión genuina al corazón del hombre es Cristo. Yo te pregunto, ¿tú crees que Saulo escuchó el evangelio antes de su encuentro? ¿Tú crees eso? Si no sabes qué decir, hermano, te me perdiste en la enseñanza.
Ay, hermanitos, ay, 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 que Dios tenga misericordia. Hermanos, recuerden cuando Esteban estaba presentando sus argumentos. Él le presentó desde el Antiguo Testamento hasta la venida de Cristo. Ustedes lo mataron. Ustedes mataron al autor de la vida. Jesucristo dio como señales todo, lo empujó, como dijo Calvino, toda la escritura apunta a Cristo. Él dijo, mire, todo lo que vimos apunta a Jesús. ¿Quién estaba ahí? Un joven llamado Saulo. Él escuchó el evangelio por Esteban. Aleluya. Pero muchos, como en muchos lugares, escuchan a Cristo, escuchan a Estebanes, escuchan, pero hace falta que venga un encuentro con Jesucristo. Eso es lo que hace falta, porque muchos no han escuchado, pero ya muchos han escuchado. Lo que le hace falta es tener un encuentro verdadero y genuino con Jesucristo. Que antes le decían Jesucristo, pero ahora le dicen, como el apóstol Pablo, Señor. Vemos que Saulo le llama Señor. Sigamos leyendo. Dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Tal vez en ese punto era un punto de respeto, pero él ya está reconociendo que él era una persona débil y el que le estaba hablando era algo grande. Señor. Y le dijo, se presenta. Si te queda duda, Saulo, ¿quién soy? Me presento. El que está hablando, el que te tumbó, el que muchos dicen que tumbó el caballo o la carreta. Y muchos dicen que hasta un caballo blanco, hermanos. Cayó a tierra. Me presento, ¿quién soy? El que te resplandeció con una luz tan grande que te dejó sin ver. Me presento. Yo soy. Con eso, hermanos, él sabía. Era. Y le dijo a Moisés, si me enviara y dijera quién me envió, diles, el yo soy, te ha enviado. Aleluya. El yo soy. ¿Y quién es ese yo soy? Jesús. Y lo imagínate, el que tú pensabas que estabas luchando a favor de él, del yo soy. Y de repente, ¿cómo? El yo soy si es Cristo. El que yo estoy matando, matar a todos los que invocan, el que yo tanto con mucho cielo pensé que estaba haciendo el bien. El yo soy es Jesús. ¿Cómo? Y no solo eso, me estás persiguiendo. Y comienza, hermanos, dice Jesús, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Sabes qué significa eso, hermanos? Muchos dicen una cosa, muchos dicen otra, pero te lo voy a decir conforme a una traducción. Lo que la traducción dice, hermanos, en otro pasaje, dice, tú mismo te estás haciendo daño. Tú mismo. Cuando una persona, hermanos, va en contra de Cristo, ese mismo se está haciendo daño. Ese mismo se está haciendo daño. Es como el hombre que se cree bien valiente y va con un ponchudote y piensa que lo está agrediendo, y cuando dice, no, papá, tú mismo estás sentenciando tu vida. Y le da su golpiza de su vida. Así es el hombre. Cuando va en contra de Cristo y todo lo que habla de Cristo, ese mismo hombre se está lastimando a sí mismo. Como aquel que agarra una flor que tiene espinas, piensa que la está destrozando, pero sin saber que se está enterrando las espinas de la flor. Así es el hombre. Así era Saulo. Él pensaba que estaba haciendo bien, pero él mismo se estaba haciendo su propio mal. Responde Jesús, ¿verdad? Y le dice, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y miren, hermanos, aquí en el versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor. Ahora, aquí cambia la cosa. Señor, ¿qué quieres que yo haga? En primera instancia reconoce su señorío.
Y en el libro de Romanos dice que Él es siervo, servidor de Cristo. Desde ese momento le dice, tú eres mi Señor, como servidor tuyo ahora. Dime, ¿qué quieres que yo haga? Dime, ¿qué quieres que haga? No le reprochó, pero ¿cómo? Si yo pensaba que te estaba sirviendo, ¿para qué me tumbas? Tan fácil era de que así como Moisés te apareciste en la zarza ardiente. No, papá. Si tú estabas haciendo cosas contrarias a las que yo he mandado a hacer, y tú mismo provocaste este mal. Y viene el encuentro y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, toda persona que tiene un encuentro con Jesús no le cuestiona, sino le dice, ¿qué quiere, Señor, que yo haga? Porque reconoce que somos simples servidores, simples siervos, pero el Señor es Él. Cuando alaban al Señor, y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que has de hacer. Desde ese momento comenzó a ser obediente. Se fue de ese lugar, lo llevaron a Damasco, y en ese momento dice que no comió ni bebió por 3 días. Aquí ya vimos, hermanos, la transición de su conversión, el cambio de carácter, el cambio de método de su vida. Antes era un perseguidor, ahora estaba en camino a ser un hombre perseguido. Ahora, hermanos, brinquemos al otro punto. Hermanos, puedo darles en dos esquemas esta predicación, hermanos. Pero avancemos porque me regañan, hermano. Sí me regañan, hermano. Dicen, hombre, tú no tienes una hora ahí. Aquí los miércoles es de media. Llegas tú y te avientas tu hora y media. Digo, es que pues me dejan la media y yo la agarro. Voy a leer rápidamente porque hay algunos aquí que tal vez nunca han leído este capítulo. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz. Ellos también, los hombres que estaban con Saulo, escuchen bien esto, hermano, que tremendo. Ellos también escuchaban la voz, pero no vieron nada. Solo Saulo tuvo la visión clara. Miró al Señor y escuchó al Señor. Vemos, hermanos, que muchos van a escuchar de Dios. Muchos van a escuchar del Evangelio, pero muy pocos van a tener ese encuentro verdadero con Cristo. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Dale gloria a Dios, hermanos, si tú has encontrado a Jesucristo. Dale gloria a Dios, hermanos. Dale gloria a Dios. Entonces Saulo se levantó de tierra, del caballo, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, no miraba, hermanos, quedó ciego. Le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Ve cómo Lucas, el autor, registra esta palabra. Vemos aquí que este es un discípulo y le llama a Jesucristo Señor, como dando a entender que Él es su Señor y que Él es su siervo. Vemos que esa misma palabra la coloca Lucas en el relato de Saulo, reconociendo que ahí también Saulo estaba reconociendo su señorío de ahora en adelante. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama a la derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque aquí, escucha bien, hermanos, tremendo. Y dice que estaba haciendo Saulo aquí. Estoy leyendo el versículo 11 al final. Porque aquí un hombre llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Oh my God, hermanos, mira, él ora y ha visto en visión un varón llamado Ananías. Él está orando y en esa oración
él tiene una visión. Y un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Saulo, desde su conversión, él, hermanos, tuvo un encuentro con el Señor. Él, en vez de quejarse por su ceguera, hermanos, él ora a Dios y en esa oración él ve cómo es que iba a obtener la sanidad. Hermanos, esto es tremendo, hermanos. Y dice que entonces Ananías, escuchen bien, aquí vamos al siguiente punto, hermanos. Y me estoy brincando porque quiero avanzarle. Vemos, hermanos, en este punto el testimonio que de Saulo tenían, que leímos hace rato. Entonces Ananías responde: Señor, yo he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos de Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido, la palabra escogido, me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Jesucristo sabía lo que él había hecho. Y dijo: tranquilo, él va a entender y va a experimentar el sufrimiento por causa de mi nombre. Wow. En el caminar de Saulo, él iba a experimentar la gracia de Dios. Él iba a experimentar su bondad en su perdón. Pero también en medio de su camino va a experimentar lo que padecieron muchos. A veces se puede ver como castigo, pero no, era necesario, porque el castigo, o muchas veces lo podemos decir mejor de esta manera, el sufrimiento, muchas veces, hermanos, es el empuje para que nosotros honremos a Dios. Como lo hicieron la iglesia primitiva. Estaban muy tranquilos, ya habían sido revestidos. Vino la persecución, vino la matanza, vino, hermanos, que fueron expulsados de su pueblo, salieron huyendo y lejos de llorar, lejos de quejarse, expandieron el evangelio. Fue como un empuje para que la obra de Dios se siguiera adelante. Yo por eso en veces yo le decía a una persona que no quiero decir su nombre, le dije yo: no, en medio de tu sufrimiento, en medio de tu dolor, tú tienes que seguir haciendo la voluntad del Señor. Tú tienes que seguir predicando la palabra del Señor. Porque si no es hoy, entonces ¿cuándo? Y si no es a través de esta experiencia, cuando uno puede, hermanos, de una manera evidenciar tu fidelidad hacia Dios. Hermanos, todos pueden hacer las cosas buenas cuando está todo bien. Pero cuando todo está mal y hacer la voluntad de Dios, ahí está lo bueno, hermanos. Porque dice: a pesar de todo, ella y él sigue sirviendo al Señor. Entonces podemos confiar que su fidelidad hacia Dios no es por lo que tiene, sino aún por lo que no tiene. ¿Cuánto alaban al Señor? Como resultado de su conversión se ve su fruto de su nuevo nacimiento. Miren, hermanos, lean conmigo Lucas 6:46, en lo que yo luego tomo agua. Y de aquí tomé el tema, hermanos. Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor? Y lo dice, y lo dan la respuesta: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Si usted sigue leyendo ese capítulo, comienza a comparar a un hombre que edificó su casa sobre la roca, pero también otro que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué es lo que está diciendo? Está hablando en el contexto. Está Jesús hablando con líderes religiosos. Ustedes, según dicen, que edifican su vida en Cristo o en Dios, pero es una mentira, porque mientras que yo he hablado cómo pueden edificar su vida bajo mi señorío, no lo están haciendo. Por eso Jesús dice: ¿por qué me dicen Señor y no hacen lo que yo digo? Hermanos, cuando vemos aquí en este llamado, Saulo como Ananías le llamaron Señor. Pero Saulo, antes de su conversión, pensaba que su Señor era Dios,
pero en realidad no estaba haciendo lo que él decía. Pero cuando él se convierte a Cristo, ahora él le llama Señor, pero no nomás por decir Señor, sino que ahora hace lo que él dice. Es la diferencia de la vida, del reflejo hipócrita de los fariseos a una vida genuina de un fariseo que era hipócrita, a la conversión a Cristo. ¿Cuánto alaban a Dios? Al decirle Señor, se rinde a Él y indica que hay una subordinación de parte de Él hacia Cristo. Por eso Él dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué le dice el siervo, el esclavo a su Señor? ¿Qué quiere mi Señor que yo haga? Y esto lo saqué de película, hermanos. ¿Qué quiere mi Señor que yo haga? Así es como nosotros copiamos el buen testimonio y poniendo en acción la oración modelo. No se haga como yo quiera, sino lo que tú quieras. Se haga tu voluntad. Lo que tú quieres, mi Señor, que así sea. El otro día estaba yo escuchando, no sé si Priscila le iba a predicar eso también, pero bueno. Estaba yo en una predicación de Sugel. Y en una de esas, pensé que era Sugel. Y él decía, muchas veces decimos, Señor, salva a mi hijo. Señor, salva a mi familia. Señor, haz la obra en mi familia. ¿Cuántos oramos así, hermanos? Ya sinceros, hermanos, no sean así, hermanos. A decir, hombre, pastor, ahorita viene y le digo que sí, no, paz. Eso es lo bueno, hermanos. Hermanos, yo oro por la salvación de mi familia. Yo anhelo que mis hijos en verdad sí sean salvos. Pero el pastor decía, no. Y no fue frase de Sugel, sino fue de otra persona. Y decía, pero él dijo, yo no oro para que mis hijos sean salvos, yo oro para que la voluntad de Dios se haga. Ay, Señor, qué bofetada, hermano, dura. Yo quiero que sea salvo, pero no, que se haga tu voluntad. Porque al final de cuentas, hermanos, la voluntad de Dios es perfecta. Si en la voluntad de Dios es que se salve, que así sea. Si la voluntad de Dios que no se salven, que así sea. Estoy aceptando como siervo, Señor, que se haga tu voluntad. Seguro, ¿verdad, hermanos? Pega al orgullo, pega al egoísmo, porque reconocemos su señorío. Aunque me duela, que se haga como tú quieras, porque sabemos que sus caminos son perfectos y justos en todo lo que Él hace. Ay, Señor, tremenda bofetada, hermanos. ¿Sí o no, hermanos? Después vemos, hermanos, que si seguimos leyendo, lean conmigo, vemos este cambio en su vida, el resultado del fruto de su conversión. Lean conmigo, vamos a leer aquí, hermanos. Vamos a leer del versículo 17. Cuando seguimos leyendo, ¿verdad? Ahí nos quedamos. Fue entonces Ananías y entró en la casa y por medio, poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. Ahí está reconociéndolo como hermano. Ay, hermano, yo te quiero decir algo. Yo quiero que seas tú como Ananías. Sea sincero. Que cuando a alguien le dices hermano, no lo dices con odio y con coraje y con resentimiento. Ay, mi hermanito. No. A pesar de que tú fuiste culpable que mataste a muchos de familia en Cristo, que tú fuiste culpable que muchas familias se quedó sin casa, sin familia, sin su patrimonio, yo hoy vengo y te acepto como mi familia, como mi parte de mi sangre, como parte de mi familia. Ananías en esa intención fue. Él no fue hipócrita al decirle mi hermano, como muchos. Dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías. Imagínate Saulo conociendo todo lo que él había experimentado,
viendo lo que alguien más lo había visto. Me ha enviado para que reciba la vista y seas, ¿qué, hermano? Lleno del Espíritu Santo. Saulo, aquí, hermanos, yo quiero aclarar algo. Aquí en este punto no quiero que lo entiendan como que Saulo no tenía el Espíritu. ¿Qué dice la palabra? Y fue para que fuera lleno. Él ya tenía el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te convence de pecado. El Espíritu Santo de Dios te guía hacia Cristo. ¿Qué hizo Saulo? Ayunó por 3 días, oró, vio visión de cómo él iba a recobrar la vista, no renegó, esperó en Dios. Hermanos, qué mejor prueba de guianza del Espíritu Santo de Dios que eso. Muchos de aquí decimos que estamos bien llenos y nomás de comida, pero no del Espíritu Santo. Hermanos, y que le oramos a Dios y no esperamos en Dios, nos desesperamos. Saulo, hermanos, tiene mejor evidencia. Ay, santo, aleluya. No me van a pegar, hermanos. Dice que al momento le cayeron de los ojos, versículo 18, como escamas, y recibió al instante la vista. Levantándose, ¿qué pasó después? Fue bautizado. Recordando que el bautismo, hermanos, fue bautizado por el Espíritu Santo de Dios, porque fue incorporado. ¿Qué es el bautismo, hermanos? El Espíritu Santo es la incorporación del hombre en el cuerpo de Cristo, la incorporación. El bautismo externo es la evidencia de lo que ya hubo dentro. Es decir, internamente yo ya estoy dentro del cuerpo de Cristo, pero ahora de manera externa, pública, yo digo y confieso que yo ya no estoy fuera del cuerpo de Cristo, sino que ahora de manera pública testifico que yo pertenezco a Cristo y mi vida está en Cristo. Mi caminar ahora está en Cristo. Mi vida le pertenece a Cristo. Ahora Saulo se bautiza, fue lleno, se bautizó y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Por los que él iba, hermanos, se quedó con ellos conviviendo. Wow, tremendo. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más podemos decir? Como decía la persona que cuando íbamos a agarrar comida. ¿Qué más? Cada vez que pedíamos una orden de tacos y le decía, ¿qué más? Aquí viene el ¿qué más? El apóstol Pablo, hermanos, comienza su ministerio. Dice en versículo 20, enseguida. No dice, tiempo después. Ya que me confirmen 3 apóstoles que sí puedo hablar de Cristo. No, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, donde antes él se reunía para buscar consejo, para ir en contra de los que hablaban a favor de Cristo. Ahora él iba y entraba a la boca de los lobos, hermano, del león, del tigre, como usted quiere llamar. Y como él tenía tanta elocuencia, tanta sabiduría, tanta inteligencia, y no solamente eso, tenía, porque él era fariseo, y el ser fariseo tenía la oportunidad de entrar al lugar, lo reconocían como un fariseo, tenía un cargo, un poder, y tenía la autoridad para llegar hasta el lugar donde él podía exponer las escrituras. Él lo aprovechó, hermanos. Él no comenzó diciendo, hermanos, o comenzó a decirle a todos, ya soy de Cristo. No, hermanos, usó la astucia, como dijo el Señor, astutos como la serpiente, pero mansos como paloma. Muchos son al revés. Son mansos como la serpiente y astutos también como la serpiente, y la paloma la dejamos a un lado. Pero bueno, Dios sabe que soy de corta mecha. Bueno, Señor te perdone. Bueno, hermanos, él usó la astucia. Entró a las sinagogas como si fuera el mismo, pero por dentro ya era otro. Se paraba enfrente de todos aquellos y les comenzaba a decir, aquel que yo perseguía, en verdad sí es el Mesías. Jesucristo, el hijo del carpintero, es el Hijo de Dios.
Ay, ay, ay. Hermanos, lean conmigo, hermanos. Dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Versículo 21. Y todos los que lo oían estaban como atónitos, como diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Acaso no es este hombre que yo le daba cartas para que fuera en contra de todos los que confesaban a ese tal Jesús? Ahora viene aquí diciéndome ese mismo hombre que en verdad Jesucristo sí es el Hijo de Dios. Dice que todos quedaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén? A los que invocaban su nombre. Y a eso vino acá a llevar los presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando, escucha bien, demostrando que Jesús era el Cristo. Es por eso que la iglesia, hermanos, tiene que ser discipulada, tiene que ser preparada. Tú tienes que tener un interés, porque no nomás de ir con un mormón y decirle, no, tu creencia es una secta. Y te va a decir, ¿por qué? Porque mi pastor lo dice. Ay, porque mi pecho lo dice. Pero dame tu argumento, ¿cómo es falso? No, es que a mí se me reveló un ángel. No, pues estamos iguales, chócala. Pum. Eso no se trata, hermanos. Se trata de mostrar con argumentos. Tienes que prepararte capacidades para que no le saquemos la vuelta. Mejor, con mucho amor y doctrina, llegamos hacia ellos. Porque así como ellos, nosotros también estábamos perdidos sin Cristo. Estamos ahí, hermano. Dice que Saulo les demostraba. Él no caminó con Jesús como los otros discípulos, pero el Dios lo estaba capacitando por medio de Gamaliel. Él fue instruido, él conocía todo el Antiguo Testamento, hermanos. No hay mayor teólogo, hermanos, en aquellos tiempos tan grande como era el apóstol Pablo. Todo lo que los apóstoles decían, él lo decía también, sin haber andado con Jesús, caminando con él. ¿Te imaginas, hermanos? Ya estaba, ese pan ya se había cocido, hermanos. Y dice que cuando estaba ahí, la gente se quedaba atónita, y entre más él hablaba, más la gente se confundía porque no entendía lo que estaba pasando. Versículo 23. Pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo, ¿qué, hermanos? Matarle. Versículo 23. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Imagínense, hermanos. Esos eran los que amaban a Dios. Imagínate cómo serían los romanos que no amaban a Dios. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole de una canasta. Lo tuvieron que proteger su vida. Aquellos por el cual Saulo iba para matarlos, esos mismos, ahora que vieron el testimonio de Cristo en él, no le reprocharon, como muchas veces a nosotros nos gusta reprochar a nuestros hermanos. Que tú me hiciste, que yo te hice, que tú me hiciste, que tú hiciste, y todos nos hicimos. No. Tú ya eres mi hermano. Y como mi hermano que eres, lo que tú fuiste. Ahora mi deber es protegerte. Y lo protegieron. Lo bajaron de una canasta. Yo creo que si anduvo uno por ahí, uno de aquí, de por allá, de iba a decir de Pianeras, uno de Coahuila. Hombre, aquí me las vengo. Sorry. Eso nada más es es una cosa que quería sacarla, Saulo. Ya con eso quedamos a mano. No, hermanos, ellos lo amaban a tanto a Saulo que protegieron su vida. Qué hermoso es Dios, hermanos. Tengo aquí un punto, hermanos, que ya le iba a explicar la vez pasada y me lo brinqué porque es mucha información. Y tengo que volverme a brincar, hermanos. Pero se lo voy a decir de manera resumida. Pablo no conoció el Evangelio solamente, sino que también tuvo un encuentro con el Señor. Hay una diferencia, Simón versus Saulo. Simón conoció el Evangelio, se bautizó, pero su corazón había amargura. No había una verdadera conversión.
Saulo, siendo perseguidor, tuvo un encuentro con Cristo, se bautizó, pero hubo una verdadera regeneración. Por lo cual vemos una diferencia, mientras que Saulo tuvo un verdadero encuentro, Simón no, el mago. Por lo cual, hermanos, los reformadores, ya lo había explicado anteriormente, hermanos, lo ponen que el hombre para llegar a una fe genuina tiene que tener notitia, que es conocimiento, ascensus, a un acuerdo, un asentimiento, un conocer más del evangelio y una aceptación intelectual, que es notitia, ascensus. Pero falta lo último, que es fiducia, esto es confianza y aprobación. ¿Dónde lo vemos esto, hermano? Este término es utilizado para distinguir verdadera fe de la mera creencia intelectual. Muchos pueden decir intelectualmente, como muchos agnósticos dicen, creemos en el Jesucristo histórico que existió, ¿sí? Porque incluso filósofos en aquellos tiempos aprueban y aceptan que hubo un Jesucristo que existió, como Josefo. Y a Josefo lo tienen no como un cristiano, sino como alguien de la historia. Y Josefo atestigua de un tal Jesús, que fue un buen samaritano, que hizo buenas cosas, fue maestro, y él murió en un madero, atestiguando el ministerio de Jesús y su muerte. Por lo cual históricamente muchos aceptan a un Jesús histórico. Pero tenemos que pasar de ese Jesús histórico a un Jesús que es verdad, murió y resucitó. Por lo cual, hermanos, el tener conocimiento, el tener, hermanos, el tener un cierto conocimiento o cierta información, muchas veces no basta. ¿Sabe qué es lo que falta, hermanos? Brincar de una fe de demonio a una confianza verdadera. Para eso Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien lo haces. Los demonios también creen y tiemblan, pero los demonios no se salvan. Por lo cual lo podemos ver de esta manera, en otra terminología, los demonios tienen notitia y ascensos. Pero, ¿qué pasa, hermanos? Saben quién es Dios y creen que es real. Los demonios saben que Dios existe y saben que es real, pero carecen de fiducia, esto es, confianza y sumisión. Por eso muchos pueden tener un conocimiento intelectual de Dios y saber que es real hasta cierto punto, pero no pueden depositar su confianza en Él. Dios te invita a que no solamente tengas un conocimiento intelectual de Cristo, sino pases al brinco a depositar tu confianza plena en Él. ¿Cuánto alaban a Dios? Último punto, hermanos. Ay, Señor. Le dije que le iba a dar, ese, hermano, era bien amplio, hermanos. Me lo brinqué, hermanos. Bien resumido. Todos en nuestro caminar, hermanos, cuando vamos empezando en nuestra conversión, porque aquí donde voy a entrar ya es Saulo antes de su conversión, Saulo en su conversión, Saulo en sus frutos de su conversión. Ahora Saulo ya es un hermano de nosotros, pero en esa transición que va a combinar ahora en su fe, yo le puse aquí en el siguiente punto, el último punto, hermanos, todos necesitamos a un Bernabé en nuestra conversión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántos se acuerdan de Bernabé? El significado es hijo de consolación. Lean conmigo, hermanos. Cuando llegó, versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, después de haber huido, haber sido sacado por una canasta, llegó a Jerusalén, trataban de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera ese discípulo. Entonces, ¿por qué, hermanos? Hermanos, lógicamente, ¿cuántos tendrían ese rechazo a la persona que yo le puse como ejemplo aquí? Y te dije, si esta persona hizo esto, que allá, ¿tú la aceptarías como en tu familia? ¿Le darías oportunidad que fuera parte de tu vida? Muchos aquí, hermanos, yo sentí, hermanos, como que no lo haría. Porque es difícil, me lastimó, me hirió. ¿Cómo va a permitir que esto sea parte de mi vida tan fácil? No, me hirió.
Por eso todos en esta vida necesitamos a un Bernabé. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Sí? Que cuando nadie nos acepta por lo que fuimos, tiene que haber alguien maduro y que diga, él ya no es el de antes. Dios cambió su vida como lo hizo contigo. Y así como Dios en su voluntad decidió perdonarlo, así como nos perdonó a nosotros. La misma gracia que está en ti es la misma gracia que Dios dio en él. La misma misericordia que mostró en nosotros es la misma misericordia que fue extendida hacia él. Si Dios en su voluntad como Padre soberano y omnipotente y creador de todas las cosas decidió salvarlo, perdonarlo y extender su bondad, ¿quién eres tú para no hacerlo? Cuando recordemos en el ministerio de Jesús, cuando una mujer fue sorprendida en el acto de adulterio, ¿qué le dijeron? Conforme a la ley de Moisés tiene que morir apedreadas. Jesús escribió en tierra y le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. A lo que muchos tiraron su piedra y se fueron. Y al final dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ya no están. Vete y no peques más. Aleluya, hermanos. Si hay alguien que era justo y podía matar la piedra, era Jesús. Pero él decidió perdonarla. Nosotros somos llamados a imitar el amor y la bondad de Cristo. Hay personas que te han lastimado y te han dañado. Tú puedes decir que nadie te ha dañado como a mí. ¿Tú cómo sabes que yo no he sido dañado y lastimado? Tú no me conoces. Pero sin embargo yo he decidido perdonar. Porque yo también quiero ser perdonado de parte de Dios. Porque la Biblia dice que si tú no perdonas a los que te han hecho daño, tampoco Dios te perdonará. Y si no hay perdón de parte de Dios, estamos excluidos de la vida eterna. En ti está. Decidí perdonar o seguir con tu orgullo. Vemos que este Bernabé, hermanos, este Bernabé fue instrumento de parte de Dios. Trajo apoyo moral y espiritual. Dio testimonio. Si seguimos leyendo, entonces este Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado con él, y cómo en Damasco hablaba con velerosamente, ay, perdón, hermanos, velerosamente, en el nombre de Jesús, de manera valiente. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba, otra palabra difícil, hermanos, de donar beblente. Esto es ser valiente también, de manera audaz y en el nombre del Señor. Y dice que disputaba con griegos, pero estos procuraban matarle. Hermanos, vemos aquí que este Bernabé fue como una ancla espiritual, apoyo moral para la vida de Saulo. Y yo te quiero decir una cosa, yo quiero que esta iglesia sea un Bernabé. ¿En qué punto? Y hasta ese tema habrá estado mejor. ¿En qué punto, hermanos? Que cuando una persona venga a Cristo, sea lo que sea, haya sido drogadicto, haya sido, hermanos, cualquier ideología de pensamiento, pero que seamos nosotros un Bernabé para decirle, él era, mas ahora es un hijo de Dios. Lejos de recibir señales con el dedo, recibir abrazos y decir, este es de Cristo. No lo rechacen, apapáchenlo, porque es nuestra familia. Necesitamos de esa bondad en nuestra vida. Necesitamos demostrar esa consolación como Bernabé. Pero si hoy en este día, hermano, no tenemos nuevos conversos, empecemos a practicar con nosotros. Empecemos a trabajar con nosotros. Necesitamos que practicar la bondad, la compasión, la misericordia, la gracia que nos ha sido dada de parte de Dios con nuestros hermanos en la fe. El otro día estaba yo escuchando, ayer también, decía, yo en el cielo disfrutaré con mi hermano en la gloria, pero en la tierra es otra cosa.
Si no está, hermanos, el hermano que tiene a tu lado que no lo aguantas es el mismo hermano que va a estar contigo en la eternidad. Y si tú no estás dispuesto a lidiarlo aquí, hermano, tú no eres apto también poco para allá. Porque tu hermano va para allá. ¿Cuántos alaban a Dios? Va a ser duro y fuerte. Pero de ahora en adelante, hermanos, es necesario, hermanos, que actuemos como verdaderos cristianos. Como verdaderos cristianos. Hay que procurar la coinonía. Hay que procurar, hermanos, unirnos como hermanos en Cristo. En el compartir, como lo hizo la iglesia verdadera. ¿Cuándo están gozando, hermanos? Jonathan Edwards dijo: el verdadero gozo del cristiano nace de contemplar la gloria de Cristo. No nace en la salud o en la economía, no. La verdadera gozo del cristiano contempla en la gloria de Cristo. Termino con este pensamiento, hermanos. Hermanos, cuando miramos la conversión de Saulo, vemos algo más que el cambio de un perseguidor en un predicador. Vemos la obra irresistible de la gracia, la capaz de romper el corazón más duro y levantar al siervo más valiente. La iglesia tuvo miedo de él, algunos dudaron de su fe, otros lo rechazaron, pero Saulo no se detuvo. Porque quien ha sido alcanzado por Cristo, escuchen bien, porque por quien ha sido alcanzado por Cristo, no camina con la aprobación de los hombres, sino con la convicción del cielo. Aquel que antes respiraba amenaza, ahora respira gracia. Aquel que antes destruía la fe, ahora la anuncia con poder. Aquel que antes buscaba apagar la luz, ahora brilla más fuerte que todos. Hermanos, y cuando vemos una frase de Juan Crisóstomo, se vuelve como un faro para nosotros, hablando de Saulo, diciendo: el lobo se convirtió en pastor, el perseguidor se hizo apóstol, no por mérito suyo, sino por la fuerza de aquel que lo llamó. Porque cuando Cristo toma a un hombre, lo transforma en aquello que jamás imaginó ser. ¿Quién podrá resistir a aquel que fue tocado por la gracia? Ni rechazo, ni peligro, ni espada, pues quien ha probado la misericordia de Cristo arde con un valor que ni los hombres ni los demonios pueden apagar. ¿Cuánto alabar a Dios? El conocido en labios de oro. Dijo todo eso el apóstol Pablo. Cuando Dios hace la obra en el hombre, hermanos, es una llama ardiente que ninguno ni nadie lo podrá apagar. Ni la muerte misma, dice Pablo, nos podrá separar del amor de Cristo. Demos gloria a Dios por eso, hermano. Póngase de pie.